estoy aquí comiendo mi tupper en la oficina, no la de Roppongi, sino la que está cerca de mi casa, porque hoy me ha tocado venir ya que es el último día que tengo antes de irme de vacaciones a España. Bueno, voy a competir, pero voy a tomarme una semana de vacaciones y tenía mucho trabajo que terminar antes de irme, entonces he decidido venir a la oficina para estar focus y estar bien concentrada. Y bueno, traigo aquí mi tupper, que es 50 gramos de verdura, 80 gramos de pollo y 45 gramos de arroz, porque tanto ayer como hoy estoy haciendo días altos de carbohidratos. Hice un par de días de carbohidratos bajos relativamente después de la competición para controlar un poco el rebote, digamos, pero estamos manteniendo la comida bastante alta porque el peso sigue controlado y la condición sigue como tiene que estar, entonces no tiene sentido seguir bajando calorías ahora mismo. Y nada, mañana sábado creo que también tendré un día alto y ya el domingo salgo para España y Mauro me ha dicho en el check de hoy que me va a dar el listado de las comidas que me tengo que llevar para ese casi día y medio de viaje. Mañana estaré preparando equipaje y demás, que también os enseñaré. Iré mostrando por el blog también cómo es el viaje hacia España. Así que nada, voy a seguir comiendo. El día después de competir en el Tokyo Pro, aprovechando que aún el tanning estaba decente y los músculos cargados, me hice otra sesión de fotos. Esta vez el fotógrafo era Choi. Habla inglés perfectamente y tiene experiencia con la foto fitness, así que lo recomiendo 100%. No solo me mostraba a cada rato el trabajo para ver si me convencía, sino que me sugería poses o hacía un buen juego de luces. Aparte del look vaquero, usamos este más urbano y grunge. Todo fue en un mismo estudio, con diferentes ambientes, y la terraza se adaptaba perfectamente a este. También probamos un look más sexy y potente, todo cuero. Al principio me sentía un poco tímida por lo provocativo del bañador, pero Choi me hizo sentirme en confianza. Además trajo su Harley Davidson para hacer una foto fuera también. ¿Qué os parece el photoshoot? Dejadme vuestra opinión en comentarios. Hola de nuevo, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, pues de nuevo aquí en la cocina porque estoy preparando las comidas para llevarme durante mi viaje para España. Va a ser casi un día y medio de viaje entre unas cosas y otras. Al enfrentarme a un vuelo tan largo, siempre existe el riesgo de que se acumule bastante líquido, de que haya retención de agua en el cuerpo. Entonces, para prevenir eso, hay varias estrategias y Mauro, mi preparador, me ha enviado el plan que debo de seguir durante estos 2 días.
entonces voy a estar bebiendo mucha agua. Es muy importante beber agua durante el vuelo, tengo 6 litros al día y la sal se reduce bastante también. Aparte, los carbohidratos también los reducimos. En la primera comida y la segunda de hoy, que todavía las hago aquí en casa antes de salir, sí que tenía carbohidratos todavía, 60 gramos de avena en el desayuno y 30 gramos de torta en el almuerzo, pero ya los quitamos hasta que llegue a España. Entonces son unas comidas muy simples porque solo son proteína, verdura y un poco de grasa en un par de ellas y casi todas son iguales, lo que me facilita muchísimo la vida. Así que os enseño cómo las voy a preparar. Como he dicho, tengo dos comidas que tienen proteína y grasa. En este caso son 250 gramos de clara, que me he hecho una tortilla, y 40 gramos de aguacate. Y todavía me falta ponerle 50 gramos de verdura que voy a sacar de aquí. Y aquí tengo 30 gramos de proteína y serían 30 gramos de crema de almendra, pero no quería hacer un masacote raro, entonces he echado 30 gramos de almendra y luego le pondré agua. Y aquí tengo cocinado ya un montón de espárragos y un montón de pescado, creo que casi 1 kilo de cada. Entonces todas las comidas que tengo son 70 gramos de espárragos y 100 gramos de pescado, peso ya cocinado. Y voy a usar estas bolsitas Ziploc pequeñas y voy a hacer tantas porciones pueda, aunque en realidad solo tengo 4, pero por si acaso me llevo más, por si hay retrasos de los vuelos, por si me entra más hambre. Me dijo Mauro que podía comer un par de comidas más. Y luego le pondré la sal, que como he dicho estoy controlándola, tengo 3 gramos al día, así que pondré como medio gramo o un poco menos en cada comida. Y luego le pondré especias, que es lo único que va a variar un poco el sabor, iré variando o no sé. Así que voy a hacerlo muy rápido. Ya tengo aquí todos mis paquetitos listos. Al final he hecho 6, me ha sobrado un poco de pescado y un poco de espárragos, pero todavía tengo que hacer una comida más aquí, que es la que he dicho que tengo con tortas de arroz, que también es con pescado y espárragos. Entonces llevo 4 que sí que me tengo que comer seguro, más 2 que por si acaso, ¿no? Y al final simplemente he hecho 2 sabores. Todos llevan ajo en polvo y cebolla en polvo, pero a uno le he puesto pimentón picante y dulce y a los otros 3 les he puesto un combo que me gusta mucho, que es cúrcuma, canela y garam masala. A todos les he puesto su medio gramo de sal también y nada, para comer junto con estos dos. Esas son las comidas que llevo. Quería también enseñar esto, que es parte de la comida que llevo, que son bolsitas con unos 100 gramos de proteína de diferentes sabores, porque soy una friki y prefiero llevar varios. Y en España no tengo, en casa de mis padres, así que me tengo que llevar. Y llevo aquí también creatina, llevo aquí toda la suplementación, que aquí llevo algunos extras, pero casi toda la he separado ya por días, de día y de noche, lo que tengo que tomar, ¿no?, para suplementarme. Y ya está todo ahí preparado, así que nada, solo me queda meterlo todo en la maleta y pitando. Quiero enseñaros un poco también el equipaje, cómo lo llevo. Entonces llevo una maleta grande que puede pesar hasta 23 kilos y una maleta de mano, bueno, en este caso una mochila que voy a llevar en la cabina del avión. Aquí llevo lo imprescindible, que no quiero que me pierdan sí o sí, porque si no sería un problema. Entonces llevo la suplementación, el portátil y el cobo para leer. El portátil porque voy a seguir editando YouTube y también tengo que atender a mis clientes mientras estoy de vacaciones de la empresa solamente. Aquí llevo el bikini, sí o sí llevo otro bikini ahí, pero como no quería que esto pesara mucho, llevo aquí solamente el que me voy a
poner y el otro es el por si acaso. Los tacones, por supuesto, y aquí llevo toda la comida, que como es poca cantidad, pues me cabe todo en esta bolsita isotérmica. Y también llevo ahí, bueno, un neceser pequeño con algunas cosas para el vuelo. Y aquí aparte en esta bolsa más pequeñita llevo el monedero, batería portátil y el pasaporte. En esta otra grande llevo un montón de chucherías japonesas para darle a mi familia. Llevo aquí las bandas para el bombeo en el backstage y también algunas cosas para entrenar, porque voy a tener que entrenar allí también, entonces los straps y demás. Llevo aquí el aro de luz y el trípode que está por aquí para hacer los checks con Mauro. Llevo el peso que enseñé en otro, la proteína que enseñé antes, más neceseres y aquí nada, ropa y el bikini de posing, que por eso tengo que seguir posando, y eso es todo. Estoy ya en la puerta de embarque, lista para salir. He comprado agua, tengo aquí 2 botellitas que son 1 litro más otra más que llevo aquí, son 2 litros. Para 10 horas de vuelo es en realidad poco, pero bueno, se supone que estaría durmiendo, entonces ya llevo 4 litros bebidos hoy, así que más o menos llego a la cantidad que debo de beber, más un café que me he tomado. Así que mañana o cuando haga el cambio de vuelo contaré otro nuevo día, como si ya estuviera en España, y a partir de ahí empiezo a contar el agua de nuevo, o eso es lo que voy a intentar hacer. Así que nada, voy ya camino de España con muchas ganas de estar en mi país de nuevo, aunque hace poco que estuve, pero la última vez fue de vacaciones y esta vez es para competir. Así que estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a competir en mi país natal, es la primera vez que mi familia va a verme compitiendo y espero no decepcionarles y espero que el resultado sea bueno. Así que nada, nos vemos en España y ya os cuento todo desde allí en el siguiente vlog. No os olvidéis de seguirme, no os olvidéis de darme a like y dejadme en comentarios unas palabras de ánimo para mi siguiente competición. Muchas gracias por todo, nos vemos, chao.